hace como 6 meses, el doctor Héctor Joel Velarde pidió ingresar a nuestra sociedad y presentó los requisitos que el protocolo y criterios de admisión de socios establecen para tal efecto. Fue acuciosamente revisado por nuestra comisión de admisión de socios, que ya sabrán, presidida por el maestro Francisco Valdés Treviño, que es un hombre quien con lupa revisa cada detalle, teniendo como secretario a nuestro expresidente Héctor Jaime Treviño y como vocal a Héctor Jaime Treviño Villarreal y como vocal al presidente del Colegio de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Luis Cavazos Arazúa. Ellos son la academia o la comisión que revisa los trabajos de ingreso y cuando hay alguna duda consultan más allá de la institución para acreditar los trabajos. Esa es la comisión que dictamina un trabajo, de tal manera que emitieron su dictamen, no encontrándose presente el presidente y con la venia de él, con la venia del secretario presente, quisiera pedirle al secretario general de nuestra sociedad tuviera bien, si así nos lo permite el maestro Héctor Jaime, leer el dictamen emitido por la comisión respecto a la solicitud del doctor Héctor Joel Velarde Mora. 19 de febrero 2022. Dirigido a usted, presidente, y dice: con relación a la solicitud presentada por el doctor Héctor Joel Velarde Mora para ingresar en calidad de socio de número a la sociedad que usted preside, luego de cumplir el interesado con la documentación requerida y habiendo analizado su trabajo de investigación intitulado Agustín de Iturbide y el Acta de Independencia, el cual presentó con el fin de ser admitido, la Comisión de Admisión de Socias y Socios ha acordado emitir el presente dictamen en el sentido que es de aprobarse su ingreso, con fundamento en los documentos básicos de nuestra sociedad, estatutos, reglamento interior y protocolo y criterios de admisión de socios. Para que se consuma el referido ingreso, deberá cumplir con los requerimientos que marquen la Secretaría General y la Tesorería con relación a los reingresos o nuevos ingresos. Sin otro particular, firmamos los miembros de la Comisión de Admisión de Socias y Socios, atentamente, licenciado Francisco Valdés Treviño, presidente, doctor José Luis Cavazos Arazúa, vocal, y maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, secretario. Este es un estudio descriptivo. Pretende exponer los acontecimientos que entre 1808 y 1824 determinaron la existencia de nuestro México. Es un estudio transversal. Está concentrado en Agustín de Iturbide y en la etapa que llamamos consumación de la independencia. Sus principales referencias documentales son fuentes primarias. Estoy hablando de los documentos que el mismo Iturbide escribió y también de documentos de Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Carlos María de Bustamante y Julio Zárate, que fueron contemporáneos. El planteamiento de la investigación es revisionista. Busca analizar los acontecimientos y encontrar un enfoque diferente al enfoque oficialista que existe en el país, tratando de salirnos de lo dogmático y tratar de ubicar los hechos y los personajes. La intención fundamental es hablar del hombre, su momento y su logro. Agustín de Iturbide nace el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, hijo de un rico español. Ingresó a los 22 años a la milicia como alférez del regimiento de Valladolid. Alférez es el tipo que trae la bandera de un regimiento. Ya no existe ese puesto. Estaba entre el subteniente y el teniente. Eso ya no existe. Se casó con Ana Huarte, que era hija de un potentado español muy rico. Se casa en 1805. En 1808 la Nueva España recibe la noticia de que Carlos IV y su hijo Fernando VII abdicaron la corona en favor de Napoleón Bonaparte. Este hecho
modificó el panorama político de ambos continentes y por supuesto trastornó a la sociedad novohispana. Poco antes, la Revolución Francesa y la Ilustración habían promovido una cultura política liberal. En México estaba prohibido leer a los liberales. Sin embargo, Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Carlos María de Bustamante y Fray Servando Teresa de Mier habían compartido muchísima información en este sentido. En el mismo 1808, en la Ciudad de México, 300 personas participaron en un motín contra el virrey Iturrigaray. De hecho, lo aprendieron junto con toda su familia. El líder del movimiento, Gabriel del Yermo, contaba con el apoyo del arzobispo de Lizana y con un par de inquisidores, Alfaro y Monteagudo. La Real Audiencia, sin embargo, desconoce el movimiento, nombra virrey a Pedro Garibay, y esto dio a pie a la sensación de que Nueva España podía independizarse. La audiencia estaba tomando decisiones sin el rey. Eso ya era México. Deciden entonces iniciar los movimientos para el autogobierno. El 24 de septiembre de 1810, un centenar de diputados que representaban a todas las ciudades y provincias de España se congregaron en Cádiz para elaborar la constitución que gobernaría España. Para el 6 de agosto de 1811 es abolido el régimen señorial y el 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución. Esta Constitución señala que son los diputados en quienes reside la soberanía nacional. Ya no es el rey, ya no es el monarca. La Constitución entonces despoja al monarca de su poder absoluto y sienta las bases para un régimen constitucional. Su primer éxito fue abolir la Inquisición por considerarla enemigo de la libertad. En marzo de 1814, tras la retirada de los franceses de España, Fernando VII se libera y restablece su poder. En mayo anula la Constitución y las Cortes de Cádiz de 1812. En ese entonces, en plena revolución de independencia, el nombre de Iturbide ya era muy conocido por su ferocidad contra los insurgentes, muy conocido porque participó en la batalla del Cerro de las Cruces contra Hidalgo, por ejemplo, muy conocido porque derrotó a Lisiaga, porque derrotó a Rayón, porque derrotó a Morelos. Era famoso también por su ferocidad y su crueldad con la población civil, que se manifestaba pro-insurgente. Él era terriblemente feroz y cruel. Fue comandante del Bajío y en 1815 fue acusado de comercio abusivo, de especulación y de monopolio. El virrey Calleja lo removió del puesto, pero lo absolvió de los cargos. En enero de 1820, en España, Rafael del Riego se pronuncia contra el rey, exigiendo el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y las Cortes. Lo pone en prisión, reinstala la Constitución de Cádiz y eso genera un nuevo movimiento independentista o le da un nuevo brío al movimiento independentista. Debo mencionar que Rafael del Riego estaba ya nombrado por el rey para acudir a la Nueva España a tratar de sofocar los movimientos de independencia. Al mismo tiempo que se reinstalaba la Constitución de Cádiz, en la Ciudad de México se inicia la llamada Conspiración de la Profesa. Entre otros de sus propósitos era acabar con Vicente Guerrero. La realidad es que para entonces ya iban 10 años de independencia, por lo menos de lucha por la independencia, y ya la población aspiraba a esa independencia. Ya se había generado una necesidad de nacionalismo. Ya después de 10 años de luchas continuas en diferentes partes del país, pues la gente se fue haciendo la idea de que México merecía ser independiente de España. Para los absolutistas de la Nueva España, pues la Constitución de Cádiz no era la opción, porque la Constitución estaba diciendo que ya no había privilegios, sino artículos constitucionales. Por eso los de la Profesa no querían la Constitución de Cádiz. Los de la Profesa, que son un montón, que son una gran cantidad de españoles y novohispanos,
la mayoría de ellos importantes, ya sea por el puesto o por dinero, decidieron asociarse para hacer su propia independencia. No junto con la independencia de Guerrero o de los Bravo, que todavía vivían y luchaban, sino una independencia de ellos, separarse de España, pero no del rey. Ser un país independiente, pero seguir manteniendo al mismo líder, al mismo rey. El líder del brazo armado de ese grupo en la Profesa era precisamente Agustín de Iturbide, y el que manejaba los hilos era el virrey de Apodaca, porque Apodaca aspiraba a ser el primer rey de la Nueva España, ya independiente. Finalmente, Iturbide es nombrado comandante del Ejército del Sur y enviado a combatir a Guerrero. Los conspiradores pretendían una monarquía gobernada por un infante español. Al principio Iturbide coincidió con la conspiración de la Profesa, pero paulatinamente fue dándose cuenta que él tenía el apoyo del ejército. Él era mucho más fuerte que Apodaca y decidió entonces iniciar su propio plan. Iturbide creyó que derrotaría fácilmente a Guerrero, pero después de varias escaramuzas se dio cuenta de que eso no sería posible. En primer lugar, porque era un excelente militar, y en segundo lugar, porque conocía mucho mejor el terreno que él. Así que decidió cambiar de estrategia. Entonces, el 10 de enero de 1821 contacta a Guerrero, proponiéndole terminar la guerra. Le asegura que si unimos fuerzas, será imposible no lograr la independencia. Señala que su único propósito es que todos los hijos del país, sin distinción, sean ciudadanos. Para febrero de ese 1821 acuerdan la primera reunión. En esa primera reunión personal no acude Guerrero, pero sí José Figueroa en su representación. Al mismo tiempo, Iturbide había contactado a Pedro Celestino Guerrero, el otro importante general del ejército realista, con la misma propuesta. Unirse los realistas con los insurgentes era realmente el camino. Guerrero previamente ya había llegado a la misma conclusión y había intentado convencer a Carlos Moya y a José Gabriel de Armijo en el mismo sentido, de tal manera que cuando lo invita Iturbide, pues a Guerrero no le parece mala la idea. El 24 de febrero de 1821 es que programa Iturbide el plan de las tres garantías en Iguala: religión católica, independencia nacional y la unión entre españoles y novohispanos. Apodaca, por supuesto, lo rechaza porque quería ser él, por supuesto, el nuevo rey, y pone fuera de la ley a Iturbide, pero para entonces Iturbide ya tenía todo el apoyo de los ejércitos realistas y de los ejércitos independentistas, y además tenía el apoyo económico del obispo Cabañas. Iturbide asegura en sus documentos haber concebido, extendido, publicado y ejecutado el plan de las tres garantías por sí mismo, sin ningún apoyo, y con la única intención de librar a la patria de la dependencia española. Era un plan que él mismo dice: destruye la diferencia de castas, garantiza la hospitalidad mexicana y concilia las opiniones. Antonio López de Santana, en ese mismo 1821, se adhiere al plan trigarante. Iturbide entonces va consolidando sus alianzas. Para entonces el gobierno virreinal ya era muy odioso porque, al no tener dinero para pagar al ejército, el ejército realista era de leva. Recorrían los poblados y levantaban a todo el que se dejaba. Finalmente se enfrentan el ejército de Iturbide contra el ejército de Apodaca en San Juan del Río el 9 de julio de 1821 y triunfa Iturbide. Ahí estaban Iturbide, Guadalupe Victoria, Carlos María de Bustamante, Parrés, Anastasio Bustamante. Podríamos llamar que ese es el día en que se consuma la independencia. Iturbide propone una junta gubernativa que llame a Cortes y promulgue una constitución. En la junta estaban incluidos Apodaca y la mayoría de los miembros de la conspiración de la Profesa. El plan de las tres garantías cambió de nombre y se llamó Plan de Iguala. Ofrecía una monarquía constitucional que respetaría las tres garantías. El 24 de agosto, O'Donoghue
firma el Tratado de Córdoba con Iturbide, reconociendo la independencia de México y creando el llamado Imperio Mexicano. El 27 de septiembre de 1821, en el cumpleaños 38 de Iturbide, y en medio de gran algarabía se firma la independencia. El 21 de mayo del siguiente año, y dado que ninguno de los infantes españoles quiso hacerse cargo del gobierno, pues Iturbide es nombrado el primer emperador mexicano. México nace sobre bases muy endebles, una gran deuda, 45 millones de pesos de aquella época, un inmenso territorio mal comunicado y escasamente poblado, desorganizado, dividido, sin individuos con experiencia política o de gobierno. Iturbide logró desatar el nudo, sin sangre, sin incendios, sin robos, no hubo depredaciones, sin desgracias, sin llanto, sin duelo. Logró que los estratos criollos se unieran con el pueblo campesino y urbano bajo el Pacto de Iguala. México nace entonces de la vida, hay que reconocerla, es mucho más política que militar. El 27 de septiembre de 1821 se nombra la Junta de Gobierno que redactaría el Acta de Independencia y organizaría el Congreso. Iturbide nombró a todos los miembros. En alguno de sus documentos señala que lo que pretendía era llamar a hombres de todos los partidos con excelentes conceptos entre la ciudadanía. Muchos de ellos habían estado en la conspiración de la Profesa. Casualmente, ningún insurgente. La Junta nombró a Iturbide presidente de la regencia con un sueldo de 120 mil pesos anuales retroactivos al 24 de febrero. La tarea era controlar el territorio, cobrar los impuestos, despertar el civismo en la ciudadanía y lograr el reconocimiento internacional. Lo que era más urgente era pagar los sueldos a los empleados del gobierno y a los militares y redactar una constitución. Todo esto en plena inexperiencia. Si ustedes recuerdan, los poderes importantes, las autoridades, todos tenían que ser españoles. Ni los criollos, ni mucho menos los mestizos podían ocupar puestos de dirigencia en el gobierno. La Junta designó a los diputados del Congreso, que estaban divididos en tres: los borbonistas, los republicanos y los de Iturbide. Los borbonistas y los republicanos se aliaron a pesar de sus diferencias ideológicas. Iturbide considera que fue mal designada, que las personas no eran ni las mejor ilustradas, y pone como ejemplo en alguno de sus documentos que 8 meses después de haberse nombrado el Congreso Constituyente no habían escrito un solo renglón. Es más, dice, ni siquiera tenían reglamento interno. El Congreso inicia sesiones el 24 de febrero para conmemorar el plan de Iguala, y ahí empezó la lucha entre el Congreso e Iturbide. La mayoría de los diputados preferían un gobierno republicano y no un imperio. El acta de independencia fue firmada por 35 personas. En la lista había 38. 4 no firmaron. O'Donoghue firmó después y otros 3 nunca llegaron. Se supone que estaban muy enfermos o algo así. El 18 de mayo de 1821, Pío Marcha organizó a la multitud, soldados, cómicos y léperos. A las 10 de la noche los llevó hasta la casa de Iturbide, donde lo proclamaron emperador y lo llevaron en andas al Congreso. Fue electo por 77 votos contra 15 a la mañana siguiente. Valentín Gómez Farías, que era diputado por Zacatecas, señaló: la corona es la forma de recompensar al libertador. Santana decidió enarbolar la bandera de la República y desconocer a Iturbide en diciembre de ese año, por lo que Iturbide lo atrae a la capital para tenerlo cerca y pretender controlarlo. Pero, junto con Guadalupe y Victoria y apoyado por las logias masónicas, Santana firma el Plan de Casamata el 2 de febrero de 1823. Al mismo tiempo, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantan en armas. El Plan de Casamata desestabilizó el gobierno de Iturbide, por lo que el emperador disolvió el Congreso y aprehendió a varios de sus miembros, entre ellos a Carlos María de Bustamante y Servando Teresa de Mier. Echavarri, que era gobernador de Veracruz, decidió unirse al Plan de Casamata y logró que no solo Veracruz, sino que también
Puebla se uniera al plan. Poquitos días después, Negrete también se unió con ellos. Iturbide nunca logró el reconocimiento de nadie, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de España, ni mucho menos del Vaticano. Iturbide, sin lograr estabilizar su gobierno, con un país en bancarrota y presionado por el plan de Casamata, reinstala el Congreso el 8 de diciembre y ese día pierde el poder. El 19 de marzo abdicó a la corona y determinó expatriarse. Por Veracruz se fue a Londres. El Congreso lo declaró traidor. Quiso regresar a México. Fue reconocido, aprehendido y fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824 a las 6 de la tarde. Todo esto durante la presidencia de Antonio López de Santana. Iturbide traía en su ropa un manifiesto donde señala: vengo como soldado y mexicano interesado en la consolidación de nuestra independencia. Eso es porque en su estadía en Europa oyó que se estaban juntando ciertos ejércitos de ciertos países con la intención de apoyar a España y regresarles México. Riva Palacio, al enterarse de la muerte de Iturbide, Riva Palacio era nieto de Guerrero, al enterarse de la muerte de Iturbide señala: el pueblo que pone las manos sobre la cabeza de su libertador es tan culpable como el hijo que atenta contra la vida de su padre. El acta de independencia, en sus párrafos, señala: la nación mexicana que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables, refiriéndose a Iturbide. También dice el acta de independencia: podemos organizarnos como más nos convenga. Es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha. Este 27 de septiembre pasado se cumplieron 200 años de México como país independiente. La consumación lo logra Agustín de Iturbide, pero el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Iturbide logró que los criollos se unieran con el pueblo campesino y urbano, permitiendo la reconciliación de todos los habitantes del país. El Congreso prefirió un gobierno republicano. Los republicanos declararon traidor a Iturbide y además de fusilarlo, lo incluyeron en la lista de los villanos nacionales. Después de tantos años de independencia, al parecer ya sería momento de rescatar a nuestros villanos e irles dando su justo lugar, ubicarlos en su propio momento y dejar que nuestros hijos tengan su propia opinión. Les agradezco la atención. Pues hemos escuchado una muy interesante disertación por parte del doctor Héctor Joel Velarde, quien retoma un momento crucial de nuestra historia. Es la transición, básicamente, donde abandonamos la monarquía para iniciar una nación que daría tumbos. Pero en este momento, siguiendo con nuestro protocolo de admisión de socios, pedimos que realice los comentarios al trabajo presentado a nuestro socio, presidente de la comisión, apoderado legal, a nuestro apoderado legal, rector del Colegio de Abogados, el doctor Juan Carlos Tolentino Flores. Adelante, doctor. La narrativa es transversal. Siempre hemos escuchado mucho de Iturbide, pero como que en partes, en fragmentos, en pequeñas historias, y en este momento, cuando ya leyó el trabajo del doctor, lo pidió el señor presidente, el maestro Oscar Danés, que se respondía, lo vi muy completo, con una amplia bibliografía
muy respetable, de fuentes primarias, muy bien documentado, con una gran transversalidad y muy fluido. Lo único que yo le pediría al doctor es que nos queda de ver ahí un poquito nada más en el manifiesto que traía el Iturbide a México, que no lo alcanzamos no lo alcanzó a presentar, porque cuando fue aprendido en Padilla, pues inmediatamente fue fusilado. Entonces, ahí sería nada más lo que yo le pediría, que en un futuro lo pudiéramos revisar, porque sería interesante qué era el contenido, o cuál era el contenido de ese manifiesto que él traía, que hablaba ya de las nuevas ideas liberales en Europa, pero que también del peligro que se estaba cirniendo sobre la nueva república por las alianzas que se estaban formando para recuperar a la Nueva España e integrarla al reino Borbón, que sinceramente los Borbones para mí son la peor dinastía que ha podido estar gobernando todavía España, con todo respeto. Después de los dos grandes Habsburgos, Carlos V y su hijo, Felipe II, el resto, empezando por Felipe V, fue el primer Borbón que llegó a la corona, pues han sido muy malos, muy nefastos, muy negativos, perdieron todo el imperio español, se lo acabaron, como se puede decir comúnmente. Y bueno, en ese momento Iturbide es un hombre de su época, para mí en lo personal no es un traidor, fue muy cruel, eso sí, con la población civil. Eso es lo que él tiene como una mancha muy grande en su historia. Fue acusado de mal manejo de los fondos del ejército en Guanajuato y en Querétaro, de ser un acaparador de las semillas, de manipular el comercio, etcétera. O sea, no era una persona 100% honorable. No era una persona que podamos decir que era un militar que respetara las leyes civiles o las mismas leyes militares de la época, que impedían o que prohibían el maltrato y el genocidio de la población civil desarmada, porque no estaban armados, simplemente no coincidían con la época del momento político. El padre de la patria, pues ese honor no le corresponde de ninguna manera. El de consumador junto con otros, no el único consumador, sino que junto con otros, sí, el consumador de una independencia que ya tenía 10 años de estarse gestando y que no se había consolidado. Entonces, Iturbide es un personaje muy apasionante. Lo felicito, doctor, es un excelente trabajo y de mi parte, pues sea usted bienvenido a esta sociedad. Muchas gracias. Pues hemos escuchado las palabras del doctor Juan Carlos Tolentino Flores, contestando y comentando el trabajo completo, no solo la exposición de nuestro aspirante socio. En este momento pregunto a la asamblea de socias y socios si aprueban el ingreso del socio de número, al día de hoy, socio de número 73, habrá luego que recorrer los números, reordenar, pero hoy ingresaría con el socio número 73 en el marco del 80 aniversario. Si están a favor de su ingreso, sírvanse manifestarlo aprobando el ingreso en la forma acostumbrada. Aprobado. Evidentemente, si hubiera alguna abstención, algún voto en contra, aprobado por unanimidad el ingreso del socio de número 73, doctor Héctor Joel Velarde Mora. Bienvenido a esta institución. Sea usted bienvenido y le pido a nuestro secretario general tomar la protesta correspondiente.
Estimado doctor Héctor Joel Velarde Mora, ¿protesta usted cumplir con los documentos básicos que rigen la vida de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que conlleven el interés de estudiar, investigar y difundir las disciplinas materia de estudio de nuestra sociedad y aquellas que contribuyan al conocimiento de las mismas, fortaleciendo la presencia de nuestra sociedad de historia ante la comunidad nuevo-leonesa? Sí, acepto. Si así lo hiciere, que los socios del número se lo premien, y si no, que se los demande. Felicidades. Bravo.